Hola amigos, sean bienvenidos. Este día estaremos estudiando el tema de sistema de encendido inductivo, también conocido como sistema de encendido por bobina captadora. Pero antes de esto vamos a hacer una retroalimentación del tema anterior, que era el sistema de encendido convencional, para que podamos comprender de una forma mejor lo que es el sistema de encendido inductivo o por bobina captadora. Espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes y que puedan obtener un conocimiento sobre lo que es el sistema de encendido inductivo. Sistema de encendido convencional. El sistema de encendido convencional es el sistema encargado de generar lo que es la chispa eléctrica que inflama lo que es la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro para que se dé la combustión. Este sistema está compuesto por los siguientes elementos: la batería, que suministra toda la corriente eléctrica; el fusible, que protege el circuito eléctrico de toda sobrecarga o cortocircuito; el llavín, que controla el paso y cierre de la corriente eléctrica; la resistencia balastre, que protege a la bobina de encendido; la bobina de encendido, que transforma el bajo voltaje en alto voltaje; el distribuidor, que es donde van instalados lo que son los platinos que conectan y desconectan a la bobina de encendido; el condensador, que absorbe la corriente parásita; y lo que es la tapadera del distribuidor, donde van conectados o instalados los cables de alta tensión. Una membrana de avance por vacío, que tiene la función de adelantar lo que es la chispa eléctrica a través del movimiento de la placa de los platinos. Las bujías de encendido. Las bujías de encendido, que son donde finalmente se produce el salto de la chispa en sus electrodos. Muy bien, el rotor tiene la función de distribuir la corriente hacia los postes de la tapadera del distribuidor según sea el orden de encendido. Vamos a explicar cómo funciona este circuito eléctrico del sistema de encendido convencional. ¿Cómo se genera la chispa eléctrica? Muy bien. Cuando cerramos el llavín en posición ignición, la corriente de la batería fluye a través del fusible y a través del llavín hasta la resistencia balastro, la cual mencionábamos que protege la bobina de encendido. En este momento los 12 voltios se reducen de 8 a 10 voltios para poder proteger lo que es la bobina. Cuando nosotros no instalamos una resistencia balastro en el sistema, la bobina se sobrecarga, se calienta y se quema internamente lo que son los embobinados. Cuando el voltaje atraviesa la resistencia balastre, llega hacia la bobina de encendido a través del circuito primario, que va desde el positivo de la bobina hacia el negativo de la bobina. Hay bobinas que no tienen ninguna nomenclatura, entonces cualquiera de los dos postes puede ser positivo o negativo, no importa la polaridad. En ese caso, los 12 voltios entran a través del circuito primario y salen hacia lo que es el distribuidor. En este caso, se conectan a un condensador y hacia los platinos, para que cuando estos estén haciendo el movimiento de apertura y cierre, se conecte y desconecte lo que es el circuito primario y se dé el fenómeno de autoinducción dentro de lo que es la bobina de encendido, y ese alto voltaje que se ha generado en la bobina sea autoinducido hacia la tapadera del distribuidor a través del cable de alta tensión. Acá el voltaje entra a través del poste central, llega hacia la tapadera del distribuidor y luego hace contacto con el rotor. Como este está girando dentro del distribuidor, lo que hace es ir enviando o distribuyendo la corriente eléctrica según sea el orden de encendido, que en la mayoría de casos es 1, 3, 4, 2. Algunos distribuidores giran de forma horaria o también podrían girar de forma antihoraria, o sea, al reverso. Quiere decir que si fuera antihorario, aquí girara 1, 3, 4, 2, de la forma contraria en la que hemos instalado en este momento.
Bien, acá quería explicarles a ustedes dos fenómenos del sistema de encendido convencional, dos fenómenos que se dan dentro de la bobina. Cuando los platinos, en este caso estos son los platinos son unos contactos, uno que es móvil y uno que es fijo, que están en constante movimiento cuando el motor está encendido. Acordémonos o recordemos que este distribuidor es movido por lo que es el árbol de levas, ¿sí? Y está sincronizado o puesto a tiempo con lo que es el movimiento del árbol de levas y también del cigüeñal, con el sistema de distribución o a través del sistema de distribución. Algo muy importante es conocer que cuando el sistema de encendido no está puesto a tiempo o no está en su tiempo, podrían llegar a generarse fallas que van desde que el vehículo no enciende hasta que se generan explosiones y cascabeos en lo que es el funcionamiento del motor. Bien, cuando el platino está en la posición cerrada, quiere decir que esta línea, que en este caso antes de que el platino cierre, es corriente positiva, pero cuando el platino cierra, esta línea es aterrizada a negativo. En ese momento los 12 voltios dentro de la bobina se genera una alta tensión, se transforma en esos 12 voltios hasta poder ser un voltaje de 15 a 25.000 voltios. Luego, cuando gira lo que es el rotor, abre los platinos y en ese momento se autoinduce la corriente en la bobina de encendido hacia lo que es el cable de alta tensión y hacia el distribuidor. Acá el rotor lo va distribuyendo a cada uno de los postes de la tapadera y a través de los cables de bujía llega hacia la bujía y ese voltaje llega hasta este electrodo. En este momento la bujía lo que hace es generar la chispa eléctrica. ¿Cómo así? Porque el cuerpo de la bujía está derivado a masa o está aterrizado a negativo y se da lo que es un salto de chispa desde el electrodo central hasta este platino donde se genera el salto de chispa. Bien, ahora cuando el platino está abierto, a este fenómeno se le conoce como autoinducción. Cuando el platino está cerrado, es el fenómeno de saturación de la bobina. El condensador tiene la función de evitar que cuando el platino esté abierto salte la corriente del platino móvil hacia el platino fijo. ¿Por qué? Porque eso nos causaría en el sistema de encendido pérdida de potencia en el motor o que no se dé de forma eficiente lo que es el salto de chispa en la bujía de encendido. Algo muy importante es la chispa va a depender también de la calibración que tenga la bujía. En este caso, en algunos casos la calibración puede variar desde los 28 milésimas de pulgada hasta los 42 milésimas de pulgada, dependiendo del vehículo y el fabricante. El platino también se calibra. En algunos casos esta calibración va a variar, puede ser desde las 18 milésimas de pulgada hasta los 22 milésimas de pulgada. Eso va a depender del fabricante. Bien, el sistema de encendido convencional fue uno de los primeros sistemas de encendido, o fue el primer sistema de encendido que utilizó el distribuidor. Ahora vamos a continuar estudiando lo que es el tema del sistema de encendido inductivo. El sistema de encendido inductivo trabaja bajo el mismo principio de funcionamiento que el sistema de encendido convencional, manteniendo en sí la misma función, que es generar la chispa eléctrica capaz de inflamar la mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de combustión. Los componentes de este sistema son el fusible, el llavín, la resistencia balastre en algunos casos, en otros casos no se utiliza resistencia balastre, la bobina de encendido, el módulo de encendido y el distribuidor. Algo muy importante es conocer que se suplementan algunos componentes mecánicos. Tenemos el módulo de encendido. El módulo de encendido tiene o realiza la misma función que anteriormente realizaba el platino, que es conectar y desconectar lo que es el negativo de la bobina.
con la ayuda de una bobina captadora que le está generando pulsos electromagnéticos para poder conectar y desconectar el negativo de la bobina según sea el orden de encendido. El módulo está compuesto por una cantidad de pines, son 6. El primero de ellos, el pin más B, a través de él se energiza positivamente lo que es el módulo de encendido. Esta línea va conectada hacia el positivo de la bobina, recibiendo la corriente proveniente del llavín. La otra línea es la terminal C. Esta línea va conectada hacia el negativo de la bobina. Y luego tenemos dos que van conectadas hacia lo que son la bobina captadora. En este caso también vamos a encontrar un pin que contiene la línea de negativo. Esta línea más B llega hacia lo que es el emisor de un transistor. Este transistor no permite el paso hacia el colector porque todavía no está siendo excitado por lo que es su base. ¿Cuándo va a ser excitado este transistor? Hasta que la bobina captadora genere el voltaje alterno necesario para que llegue la señal al módulo y así excitar la base de este transistor y permitir el paso de este punto a este otro, el paso de corriente eléctrica. Cuando se da la excitación de este primer transistor, el voltaje llega hacia la base de otro transistor que excitando lo que es esta base, permitiendo el paso de la corriente de esta línea hasta esta otra, excitando un nuevo transistor. Este otro transistor es el encargado de aterrizar el negativo de la bobina hacia la polaridad tierra, ¿sí? Para que se dé lo que es la saturación de la bobina. Es muy importante tener en cuenta de que aquí no hay nada mecánico, totalmente es puramente electrónico, controlado por la señal enviada por la bobina captadora. La bobina captadora es una pequeña bobina montada dentro del distribuidor, la cual trabaja mediante la interrupción de campos magnéticos, y lo vamos a observar acá. Acá tenemos la bobina captadora. Este es el reductor, comúnmente también llamado rotor. Va a tener ciertas ciertas levas según sea la cantidad de cilindros que tenga. En este caso el dibujo nos está haciendo mención de un rotor para un distribuidor que va a un motor de 4 cilindros, como podemos observar, 4 cilindros. Muy bien, en el momento en que una de las levas del rotor queda en posición de dirección de la bobina captadora, en ese momento se genera un campo electromagnético ayudado de lo que es un imán montado en la misma bobina captadora. Esto genera un campo magnético, y cuando el rotor gira y deja de estar alineado con la bobina captadora, se genera lo que es la interrupción de este campo magnético. El campo magnético que se ha generado acá en la bobina en la bobina captadora, lo que hace es un efecto de autoinducción y se va hacia lo que es el módulo de encendido en forma de señal. Cabe mencionar que la bobina captadora nos genera lo que es un voltaje del tipo alterno. Las bobinas captadoras generan su propio voltaje. Estas no reciben alimentación de nada, sino que ellas generan su propio voltaje, ¿sí? Y es un voltaje del tipo alterno. ¿Qué significa esto? Que va cambiando su polaridad de positivo a negativo y de negativo a positivo. Este voltaje es enviado hacia el módulo de encendido, y el módulo de encendido lo interpreta como una señal de que está girando el distribuidor, y él lo que hace es conectar y desconectar el negativo de la bobina según la señal que le está enviando la bobina captadora. Algo muy importante conocer que la bobina captadora va sujeta al distribuidor a través de dos tornillos, y
que mantiene su posición fija. En este caso, el adelanto de la chispa se da a través de una membrana también de avance por vacío que mueve lo que es la bobina captadora, acercándola o atrasándola más al movimiento que genera lo que es el rotor. Algo muy importante es conocer que cuando la bobina captadora está alineada con el rotor, hay una inducción de campo magnético en este sentido, por eso el nombre también de sistema inductivo. La inducción del campo magnético a través de la bobina captadora, la ménsula, que es la parte que une la bobina con un imán que ayuda a incrementar el campo magnético. Esta bobina, al este rotor pasar y este espacio que quede alineado con la bobina, el voltaje es autoinducido hacia el módulo de encendido. Algo muy importante es conocer que si no hay alimentación positiva en el módulo, no hay generación o no hay control del negativo de la bobina de encendido. Otra cosa muy importante es que si la bobina de encendido no genera el voltaje alterno de señal hacia el módulo, tampoco hay saturación de bobina o multiplicación de voltaje dentro de la bobina. Algo muy importante también es conocer que la señal va a depender al módulo también de la calibración de este espacio entre la bobina captadora y lo que es el rotor. Hay una calibración, eso va a depender del fabricante. En algunos casos, como por ejemplo en algunos distribuidores Honda que son de bobina captadora, no se puede calibrar porque la posición de la bobina es fija. Muy bien, recordemos que este nudo embobinado por ley también tiene lo que es una resistencia. Esta resistencia la podemos medir con el tester y va a oscilar entre 1.5 y 3 ohmios. Algo muy importante que debemos de conocer es que el módulo también tiene que tener su derivación a masa. Si no tiene derivación a masa, podríamos tener problemas en lo que es el control del negativo. Pues por el momento eso sería todo en lo que es el tema de encendido inductivo, y espero que les haya servido la explicación, y si hay alguna duda o pregunta la podemos hacer a través de los diferentes medios. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una próxima ocasión.